Hola chicos, buenos días. En esta primera clase vamos a hacer una revisión de la unidad número 1 de la guía de trabajos prácticos de macroeconomía. Esta es una unidad muy particular, es bastante simple, no tiene mayores dificultades y es bastante teórica. Vamos a ver en la primera parte, en la parte 1, que es una revisión de conceptos, se trabaja mediante múltiples opciones, que es importante para que ustedes consideren y tengan en cuenta a la hora de desarrollarlos. Yo les digo, focalícense en la consigna, ¿está? ¿Qué temas está tratando? Por ejemplo, en el punto número 1 nos dice la economía es denominada la ciencia de la elección, y en este sentido podemos afirmar y nos da una serie de opciones. Vemos que hemos estudiado de la economía como ciencia, cuál es su concepto, cuáles son sus características, cómo se trabaja, cómo se estudia, vemos el tema que nos está proponiendo la consigna, focalizamos ahí qué tópicos fueron los más importantes, qué se trabajó, si existe algún material gráfico y demás, y a partir de ahí recién empiezo a leer las diferentes opciones. Acá me dice en el punto 1 que la economía estudia la asignación de recursos escasos entre necesidades ilimitadas. La economía se ocupa de la manera en que se administran los recursos destinados a producir bienes y servicios y distribuirlo para su consumo entre la sociedad. La economía es la ciencia social que estudia el comportamiento de la sociedad ante los recursos escasos. Y en esta primer múltiple opción, todas las opciones son correctas. Si ustedes se ponen a ver cada una de esas opciones, de alguna manera se plantea esta dicotomía, esta disparidad que existe entre la escasez de recursos y las necesidades que son ilimitadas y son recurrentes, ¿sí? A partir de esa gran problemática interviene o se da origen a la economía como ciencia de manera tal que se va a estudiar cómo se van a administrar esos recursos, tanto sea para la producción, para el consumo, para la distribución, para que satisfagan de la mejor manera las necesidades de la sociedad. Vamos a ver el punto número 2. Acá ya nos está hablando de frontera de posibilidades de producción. Este es un modelo que ustedes ya lo han trabajado de alguna manera en microeconomía. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? ¿Sí? ¿Cuál es su análisis gráfico? ¿Cuáles son sus variables más importantes? ¿Sí? ¿Qué variables tengo en los ejes? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los supuestos de fondo? Y de esta manera recién ahí comienzo a analizar, como les dije anteriormente. Simplemente, a modo de repaso, nosotros teníamos una frontera de posibilidades de producción con esta característica, donde por ejemplo producíamos un bien A y un bien B, y decíamos que todas las combinaciones que estaban sobre la frontera de posibilidades de producción eran combinaciones eficientes. Todas las combinaciones que estaban dentro de la frontera de posibilidades de producción eran combinaciones ineficientes, y todas las combinaciones que estaban por fuera de la frontera eran combinaciones inalcanzables. ¿Por qué decimos que las combinaciones que conforman la FPP o están sobre la frontera son eficientes? Porque nos muestran la máxima cantidad de producción con los recursos que tenemos. Y a partir de ahí también cualquier movimiento que haga sobre la frontera de alguna manera me determina el costo de oportunidad de producción de los bienes que tengo tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. Y a partir de ahí yo puedo ver que la opción B es la opción correcta, donde me dice que la frontera de posibilidades de producción muestra niveles de producción de eficiencia cuando los niveles de producción están situados sobre la frontera de posibilidades de producción. En la opción número 3
nos habla de los sistemas económicos, que son conjuntos de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de la sociedad. Y a partir de ahí, ustedes van a ver que las diferentes opciones nos hablan tanto de una economía centralizada como de una economía de mercado. Y ustedes, una vez que lo analicen, van a ver que la opción correcta es la opción número A, donde nos dicen que en un sistema de economía de mercado se toman las decisiones basadas en el sistema de precios y los medios de producción son propiedad de privados. Bien, pasamos al múltiple opción número 3 y nos habla del flujo circular del ingreso. Acá les voy a hacer un pequeño gráfico donde en el modelo más simplificado suponíamos que solamente existían dos agentes económicos en la economía, las familias y las empresas. Las familias, como dueños de los factores productivos, ya sea de la tierra, del trabajo o del capital, se los entregan a las empresas para que ellos produzcan diferentes bienes y servicios que van a ser consumidos por las familias, ¿sí? Bien, las empresas le van a retribuir a esas familias por los factores productivos, de manera que les van a pagar una renta, un salario o intereses, beneficios por el capital. Y con ese dinero, con ese ingreso, las familias van a pagar los bienes y servicios, ¿está? Entonces, de esta manera, ustedes ya van a ver que a partir de este flujo circular del ingreso, luego se va a ir complejizando, se va a insertar el Estado o el sector público, y después también se va a abrir esa economía al sector externo. Y de alguna manera este flujo circular del ingreso nos permite ver cómo interactúan los diferentes agentes en la economía, conformando en la parte inferior lo que vamos a denominar el mercado de factores y en la parte superior el mercado de bienes. ¿Está? Bien, entonces vamos a ver que en el punto número 4 la opción correcta es el inciso D, donde me dice que todas las opciones son correctas. Y en el punto número 5 nos dice, la macroeconomía estudia los grandes agregados económicos. En este sentido podemos afirmar que, y nos habla de objetivos e instrumentos de la macro. Entonces, revisando un poquito el material teórico que ustedes tienen, van a ver que los objetivos principales de la macroeconomía son aumentar la producción o el Producto Bruto Interno, mantener el empleo y estabilizar los precios. Y esos son por excelencia, digamos, los objetivos macroeconómicos. En consonancia con estos objetivos, hay otros objetivos de equilibrio fiscal, equilibrio externo, manejo de tipo de cambio. Y para llegar a alcanzar esos objetivos que se propone la macroeconomía, tiene diferentes instrumentos que ustedes lo van a estudiar en las diferentes unidades que vayamos tratando a lo largo del cuatrimestre, que son las políticas monetarias, las políticas fiscales, las políticas cambiarias y las políticas de oferta. De esta manera, ustedes cuando analicen este múltiple opción, van a ver que la opción correcta es la opción C, donde nos dice que los objetivos de la macroeconomía son estabilizar los precios, lograr crecimiento económico y creación de empleo. Bien, vamos a la parte B, donde nos plantea diferentes preguntas verdadero y falso. Esto también, chicos, es a modo de hacer un ejercicio en la guía de trabajos prácticos para que ustedes vayan
repensando, analizando y argumentando de alguna manera todos los conceptos que van asimilando. El punto número 1 nos dice, si la economía se encuentra ubicado por debajo de la FPP, para llegar a un punto sobre la frontera, resulta necesaria una mejora tecnológica o contar con mayor cantidad de factores productivos. Esta opción, chicos, es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque en la frontera de posibilidades de producción, en esta opción, ¿qué me está planteando? Que yo estoy en una situación dentro de la frontera. Si yo quiero lograr una combinación eficiente, o sea, posicionarme sobre la frontera, yo no necesito una mejora tecnológica o incrementar los factores productivos, porque justamente en toda esta área por debajo de la frontera, lo que está sucediendo es que yo tengo recursos ociosos. No estoy utilizando de manera eficiente los recursos, de manera tal que yo tengo capacidad para producir y para llegar hacia la frontera. Sí, para lograr combinaciones inalcanzables que estén por encima de la FPP, ahí sí la única forma de lograrlas o alcanzarlas es con una mejora tecnológica o un incremento en los recursos productivos. El punto número 2 nos dice el flujo circular de la renta representa la interacción entre los agentes económicos en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de factores productivos. Esta opción es verdadera. Ustedes ya también la justificarán a través del gráfico, a través, digamos, de una argumentación teórica. Y el punto número 3 nos dice, en una economía de mercado, las principales decisiones se toman guiados por el sistema de precios y también es considerada verdadera. Bien, y en la segunda parte de esta guía tienen un análisis de actualidad, un relevamiento de expectativas de mercado, ¿sí? Son datos que se publican de manera mensual a través del Banco Central de la República Argentina y tienen como consigna, ¿sí? Lo que se solicita son tres apartados. Nos pide que identifiquen las variables macroeconómicas que hacen referencia a los objetivos principales de la macro, que hace un ratito lo dijimos. Tenemos que definir esas variables y analizar lo que nos indica el artículo. También en el punto número 2 nos habla que identifiquemos los otros objetivos que habíamos dicho que hacían referencia al déficit público, al desequilibrio externo y al tipo de cambio. Y en el punto 3 nos habla de los instrumentos. Entonces, chicos, yo los invito a que ustedes lean de manera integrada en relación a la teoría, el REM, y a partir de ellos marquen en el gráfico las principales variables como objetivos macro y los instrumentos que tiene la macroeconomía para poder alcanzar esos objetivos. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Es como les dije, súper fácil, teórica, no tiene mayor nivel de complejidad, pero era como para que ustedes vean de alguna manera en qué cositas tenemos que focalizar, cómo tenemos que trabajar las múltiples opciones, los verdaderos y falsos. Y bueno, les deseo un buen comienzo de cuatrimestre.